Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica, él es vicepresidente de Benamérica, siempre muy preocupado por lo que pasa en Venezuela en particular, y ahora que tenemos como vecino a Colombia con un gobierno también un tanto intemperante y fuera de sí, tanto que tuvo que recular frente a unas decisiones que tomó Trump después que estaba roncando temprano mismo. Entonces, yo quiero que me digas cómo ves las políticas de Trump. ¿Van bien direccionadas? Lo que le hizo a Petro de ponerlo en su lugar, ¿se encamina en la vía de poner en su lugar a muchos otros que también andan por ahí como descarriados y creyéndose los dueños del mundo? Bueno, mira, eh, primero que todo, buenos días. Eh, Me alegra que estés de vuelta por aquí ya por segunda vez en el programa. Mira, yo no sé ni siquiera si ponerlo así como que, como que Trump está poniendo en su lugar Creo que aquí hay una dinámica que se está inaugurando con mucha fuerza, que ya había ocurrido antes. Todo este planteamiento de Make America Great Again tiene una serie de consecuencias pues, en toda la dinámica geopolítica del mundo. En el periodo anterior de Trump tuvo consecuencias importantes respecto a cómo se trajeron empresas norteamericanas que habían salido hacia Asia. Eh, También en relación a la actitud, conducta de Trump hacia Venezuela, en el caso que nos concierne. Mira, yo creo que aquí hay una decisión que es muy difícil de rebatir y de argumentar en contra, que tiene que ver con la expulsión de los Estados Unidos de inmigrantes ilegales. Eso, eso es difícil, pues no reconocer que cada país tiene derecho a hacerlo. Lo que ocurre es que ese tipo de decisiones también entran en colisión con acuerdos internacionales sobre los derechos de asilo, sobre protección a los inmigrantes. Entonces, cuando lo que se expresa con más fuerza es la expulsión de inmigrantes, y bueno, ayer me enteré que agarraron a 50 aparentemente venezolanos en Denver que están involucrados en lo del tren de Aragua. Bueno, es difícil no entender eso. A su vez, a nosotros nos gustaría también ver que con la misma fuerza se, se trata de resolver el problema de origen. Y el problema de origen, en el caso específico de Venezuela, es la existencia misma del régimen venezolano. Entonces yo quisiera ver las dos cosas. Y no tengo ningún problema en aceptar que los Estados Unidos tienen su derecho a ejercer su soberanía. Eso sería absurdo ponerse a discutirlo. Pero lo que si uno quisiera ver es que en paralelo a todo lo que se está haciendo, también se ponga una presión muy real para que el régimen venezolano corrija su rumbo, de la manera que sea, y que realmente acepte que hay un gobierno de transición que preside Gonzalo Urrutia. Porque en la medida en que eso se resuelva, entonces muy seguramente va a bajar la presión de migrantes, porque Venezuela nunca fue un país de presión migratoria fuerte. Y se lo ha convertido así en los últimos 25 años y especialmente durante los últimos 12 años por el conflicto enorme que representa pues, la acción de un régimen de Maduro. Ahora bien, en el caso específico de Colombia, bueno, ahí es muy difícil entender la lógica de la actuación del presidente colombiano. Lógica política, no me refiero a Sí, la sí. lógica de filosofía, la lógica política, porque el primero evidentemente aceptó los vuelos y con los aviones ya en vuelo canceló la orden. Ujú. Entonces creó un problema mayúsculo porque no solamente es el tema de que se está expulsando colombianos que están legalmente en Estados Unidos,
sino que todo parece indicar que el gobierno de Petro inicialmente aceptó y luego cambió su decisión. Y eso trajo consecuencias tremendas. La declaración de Rubio es brutal. Y bueno, la propia conducta del gobierno norteamericano. Pues, el último comunicado de la Casa Blanca es durísimo y además no deja espacio para que se alivien las sanciones sobre Colombia, el tema de las visas y el tema de unas licencias comerciales, hasta que no se resuelva esto. Y bueno, aparentemente todo esto llevó a Petro a aceptar los vuelos e inclusive poner el avión presidencial a disposición de los migrantes. Claro, todo esto entra en una lógica y una dinámica muy difícil porque está también de por medio todo el tema de la crisis con Venezuela y ahora especialmente la crisis por el conflicto entre las dos ramas guerrilleras en el Catatumbo, que es un conflicto mayor y que atañe precisamente este juego de apoyo de guerrilla al régimen venezolano, que ahora ha aterrizado con muchísima fuerza en Colombia, porque mientras el ELN apoya al régimen venezolano, la FARC tradicionalmente habían estado más cercanas al lado colombiano y ahora están enfrentadas las dos, tanto por el apoyo político, o bien de Colombia o bien de Venezuela, como por el negocio de la coca, que parece que se ha disparado a niveles estratosféricos en esa zona. Sí. Pero bueno, todas esas son cosas que complican el análisis. Por eso te digo que no sabría yo, no sé si usaría yo el término que pusieron en su lugar a Colombia o a Petro. Porque aquí hay muchas cosas que tenían que ser puestas en su lugar y no lo son. Pero digamos, lo que está claro es que aparentemente este episodio internacional diplomático colombiano quedó Colombia en una posición de ventaja, lo cual no quiere decir que el régimen venezolano no va a usar eso para tratar de conseguir una reacción colectiva latinoamericana en contra de la actuación de los Estados Unidos. Bueno, por ahí se dice que lo Entonces, está intentando en una convocatoria del CELAC, que no tiene sí, ningún peso político ni geopolítico que se diga hoy día. sí. Pero bueno, una situación similar es la de la OEA, ¿no? La OEA, después de la salida de Bueno, Almagro, que ha tenido una actuación destacadísima, entonces ahora no se sabe en manos de quién va a caer, porque bueno, es que ahí está el asunto. Tú dices que una no tiene peso, pero otra que podría tener peso, que es la OEA, va en caída libre. bueno, y pareciera que la OEA va a caer en manos también del izquierdismo a través de Surinam, según se dice. Es posible, sí, eso es algo que ha sido dicho con bastante insistencia y tendría también, pues, consecuencias muy importantes. Es decir, que aquí nuevamente, aquí se podría, lo que protegería al continente es una alianza de los gobiernos democráticos con los Estados Unidos. Eso protegería al continente. Si eso no se da, y eso para que se dé, una pieza clave es que se resuelva la crisis geopolítica, la amenaza geopolítica venezolana. Ahora, Si eso se da, ¿tú no crees que la discrecionalidad de Trump con respecto a Venezuela se está dando porque a lo interno hay muchos factores que se dicen de oposición, pero que de alguna manera se acoquetean con el régimen y están inclusive aceptando las condiciones que el régimen pone para ir a un nuevo proceso electoral cuando el del 28 no se ha reconocido? Y a Trump eso le pueda causar como ciertas incomodidades. wow. Bueno, no sé, o sea, tú lo llamas discrecionalidad de Trump en relación a Venezuela. ¿A qué te estás refiriendo En el con eso? sentido de tomar medidas más contundentes, pues, y más efectivas, como algunos esperan, como lo hizo con Petro, pues. Mira, yo hago esto porque lo hago y te subo los impuestos. Yo hago esto por esto y te hago y te cierro el otorgamiento de visa. Con respecto a Venezuela, no se le ha oído decir nada todavía al respecto. No, Que no. condicionen más, pues, Y en condiciones mucho más complejas, porque Venezuela tiene la conducta que tiene. Es que eso es lo que te decía al comienzo. Es para o sea, los Estados Unidos sigue jugando un rol absolutamente esencial en la solución de la crisis venezolana, porque los actores políticos de la crisis venezolana
afectan de manera muy particular a los Estados Unidos, porque abren la puerta para que entre por un lado la guerrilla, por otro lado Hezbollah, por otro lado Irán, Cuba, Nicaragua, Rusia, China. Entonces, Venezuela se ha convertido en un puerto de entrada de gobiernos extranjeros y de agentes cómplices pues, con el régimen de Caracas. Porque pudiera estar ocurriendo, Vladimiro, que Trump con respecto a Venezuela primero quiera sentarse con China y Rusia, por ejemplo, que de alguna manera están entrometidos en el problema venezolano y tomando decisiones y dando inclusive órdenes de carácter militar. Mira, sí, bueno, esa hipótesis ha sido sumada por alguna gente que piensa pues, que en la medida en que se escale la apuesta geopolítica de Trump, y específicamente lo que te está diciendo, que se involucre de manera más explícita a Rusia y a China en todo el tema de Venezuela. Pero hasta donde yo sé, eso no ha pasado de hipótesis, porque una negociación de ese tipo Bueno, implicaría. no es de hipótesis porque Maduro ha cantado abiertamente que cuenta con Rusia, su hermano mayor, que cuenta con el otro y el Ah, otro. pero yo no me refiero a lo que diga el gobierno venezolano. Tú me preguntaste sobre la eventual discrecionalidad del Oye, gobierno no, de es que Trump. No lo que diga, Trump no lo preferiría que. resolver eso por la vía que corresponde, con los hermanos mayores esos. Bueno, es que, es que ahí está el problema, ¿ves? O sea, resolver con los hermanos mayores supone un cambio muy importante en la geopolítica y supone también preguntarse, bueno, en esa solución que tú llamas con los hermanos mayores, ¿qué va a pedir Putin con relación a Ucrania? Eso no está claro. Y si Venezuela entra en una negociación donde se suavizan las exigencias de Putin en Ucrania, a condición de que Putin no se siga metiendo en Venezuela, eso es una. Pero Putin está respondiendo afirmativamente a reunirse con Trump para tratar el tema de Ucrania y buscar una solución. Sí, pero el tema venezolano es otra historia. Bueno, O sea, no sabemos si lo tocan claro, tangencialmente. claro. Así que lo que tú estás diciendo, bien, yo lo entiendo como una especulación, pero la opinión no pasa en este punto de ser una especulación y que además tendría consecuencias que van mucho más allá de lo de Venezuela. Si se llega hipotéticamente a que se negocia con Rusia, que se suavizan las exigencias de Europa y de los Estados Unidos en relación a Ucrania, bueno, eso tendría consecuencias enormes en la geopolítica. Y Claro. luego se agarra y se dice, bueno, pero eso a cambio de que Putin no se siga metiendo en Venezuela. No lo sé. No, en primera aproximación, no me parece que ese sea un escenario específico de negociación que se vaya a dar en esos términos. Lo cual no quiere decir que el tema de Venezuela no vaya a ser discutido en Putin y también con los cubanos, si acaso vamos, porque en los Estados Unidos, después de lo que se hizo en el gobierno de Obama, que precisamente apuntaba a desmontar un poco la belicosidad cubana en relación a Venezuela, de eso no pasó absolutamente nada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sí está pasando en el caso de Venezuela? Lo que está pasando es que tú tienes un régimen que con un masivo rechazo internacional, un importantísimo rechazo interno de su propia población, con descontento en otros sectores, no solamente en los sectores civiles. Ese gobierno sigue haciendo literalmente lo que le place en prácticamente todos los espacios. Entonces la gente sigue diciendo, bueno, pero es que el gobierno está debilitado, sí, pero está debilitado en un esquema que es muy parecido, allí sí, muy parecido al esquema de Putin. Muy debilitado en el apoyo internacional, muy debilitado en el apoyo interno, y sin embargo Putin sigue haciendo en Ucrania. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Por qué si esos regímenes están en una posición tan vulnerable, por qué siguen haciendo lo que están haciendo? Uno puede tener la respuesta que quiera. Yo tengo mi respuesta, que es que las amenazas de Occidente hasta este momento no son amenazas creíbles, que es un poco lo que ha dicho
también María Corina Machado en relación a Venezuela. Se tiene que pasar de una cuestión declarativa a una amenaza creíble. Y quizás en eso sí estaría yo de acuerdo contigo, en el caso de Colombia, se pasó de palabras a amenazas creíbles y a decisiones prácticas. Y eso tuvo un impacto ostensiblemente. Bueno, no se Ah, podría preguntar cuáles podrían ser las amenazas creíbles de la comunidad internacional en el caso de Venezuela. claro, bueno, mira, para cerrar yo te hago una última pregunta. ¿Tú eres partidario de que se vaya a elecciones convocadas por Maduro? Ahí no te entendí. ¿Tú eres partidario de que se vaya a elecciones convocadas por Maduro a estas alturas del juego para elegir ¿Te refieres gobernadores? a las elecciones regionales? Sí. Bueno, mi opinión personal es que eso sería un grave error. Ah, ok. Pero así como te digo lo uno, te digo lo otro. Yo creo que eso es una decisión donde se debe poner a participar a los actores políticos en Venezuela. Y la convocatoria para esa discusión está por verse, porque hay factores que legítimamente dicen que quieren participar en esa discusión. Mi opinión personal es que sería un grave error. ¿Ok? Esa Sí. es otra historia. Ok, bueno. Con eso cerramos entonces por hoy y vamos a estar pendientes. Ahí teníamos mucho ambiente, de ruido ambiente, hay mucha gente Bueno, que lo pasando. que pasa es que estoy en el aeropuerto y Estás en la universidad, estás en el aeropuerto, ok. en el aeropuerto. Bueno, lógico. Pero no, pero de todos modos se te entendía bien, mal que Bueno, y bien. no se colocó ningún avión ni nada de eso. ¿Ah? No se combinó el ruido con No, ningún no, no, avión. se oye un poquito, no, con los aviones no, pero sí con la gente que pasaba por ahí, que habla. Pero tranquilo. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto entonces. Bueno. Un abrazo.